Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Giselle, Giselle, Diana, Gabriel. Hola, Lizeth, ¿qué tal? Jennifer, Edward, Ricardo, Fabiana, Alexia, Orlando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, chicos, a ver, ya saben que conmigo van a llevar el curso de filosofía. Este, no sé si hay algunos que ya me conocen, quizás, pero la mayoría creo que son nuevos, ¿no? Voy a presentarme para los que no me conocen. Ya, soy la profesora Alma Cuya. Conmigo van a llevar el curso de filosofía. Ya, yo he estudiado filosofía, la carrera en San Marcos, y también he estudiado la maestría en filosofía, en historia de la filosofía. Entonces, bueno, durante estas semanas vamos a ver varios temas. Ustedes ya saben que normalmente en filosofía vemos disciplinas filosóficas, o sea, ética, filosofía política, estética, epistemología, etcétera. Vamos a ver esas disciplinas. Yo les voy a ir comentando más o menos qué temas específicamente son los que más deben tener presente o repasar a partir de los que ya ha estado viniendo últimamente en los exámenes de admisión, ¿no? A mí particularmente me gusta más, bueno, es mi especialidad, es lo que a mí más me gusta, es ética y filosofía política. Pero, de todas maneras, tenemos que ver todos los temas y hay otros temas que también me interesan, a pesar de que no son mi especialidad, como epistemología, por ejemplo, ¿no? Que son temas bien interesantes. Vamos a ir mencionando qué temas tienen que tenerlos en cuenta para su repaso, para las últimas semanas, para que los estudien mejor, ¿ya? A ver. La mayoría me imagino que he llevado filosofía antes, quizás algunos un verano, me imagino que hay algunos que han salido recién del colegio también. Entonces, lo que quiero que tengas en cuenta es que filosofía para muchos es un curso que no conocen mucho, que a veces puede ser un poquito abstracto, un poquito pesado, un poquito difícil de entender, pero en realidad tiene mucha relación con la vida de todos. O sea, los temas que aborda la filosofía tienen que ver finalmente con, por ejemplo, la ética, la filosofía política o incluso la nociología tiene que ver con cuestiones humanas, ¿no? Entonces, a pesar de que puede sonar un poco complicado a veces, no es tan difícil. Vamos a tratar de hacerlo sencillo para que todos entiendan. Y cuando tengas dudas o tengas alguna pregunta acerca de algún tema que estemos tratando, tú puedes preguntar. Lo bueno es que vamos a tener varias semanas para desarrollar los temas con tranquilidad. ¿Ya? Entonces no va a haber problema por ese lado. Si tienes dudas, siempre pregunta. Yo voy a responder siempre en la medida de mis posibilidades. Puede ser que haya algún tema, un autor que no recuerde, que no conozca. Puede ser, ¿no? Pero en los temas que normalmente se ven a nivel preuniversitario, digamos que los que vienen ya son bastante conocidos, ¿no? Wittgenstein, Kant, Popper, Kuhn, Feyerabend, etcétera, ¿ya? Entonces, Andrea, buenas tardes, dice, ¿cómo extrañando tu clase de hija? Andrea, decidí jalar el examen. Andrea, ¿cómo está? A ver, bueno, para los que ya han llevado conmigo, ya van a dupletear o tripletear. Ya, chicos. Entonces, siempre que tengan dudas o preguntas, con confianza me hace sus consultas, ¿ya? Esta semana vamos a partir respondiendo preguntas, las preguntas que han venido en los últimos exámenes, estos exámenes que han pasado. Para ir entrenándonos también en resolver preguntas y por ahí para que se den cuenta cómo resolver una pregunta. A veces se nos hace un poquito complicado porque no entendemos la lógica de la pregunta, ¿no? Pero vas a ver que es clave, por ejemplo, marcar ciertas palabras, ¿no? Algunas palabras que se usan en los textos te sirven son pistas, ¿no? Que te sirven para marcar la clave correcta. Entonces, ahí yo les voy a ir explicando algunas palabras, ¿no? Que se repiten mucho además en filosofía, ¿no? Por ejemplo, el problema de la inducción o qué es la metafísica, no sé, ese tipo de, ¿no? De términos que
aparecen bastante en preguntas de examen de admisión y que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Entonces, ahorita voy a compartirles el material de las preguntas para ir resolviéndolas y si quedaran algunas preguntas por resolver, no se preocupen, yo les voy a dar las claves la próxima semana, pero ustedes traten de resolver las preguntas solos también, ¿ya? Vamos a resolver la mayor cantidad que podamos hoy día, ¿ya? Ahí está, ya apareció creo, ¿no? ¿Sí? ¿Se pueden ver? Ya, a ver, ya se ve, ¿no? Ya, chicas, entonces, chicas y chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar a resolver las preguntas, ¿ya? A ver, primera pregunta dice, en el marco de su pensamiento político, Manuel González Prada, mira, ha venido Manuel González Prada, a pesar de que en el prospecto no aparecía, a veces ocurre eso, tenlo presente por si acaso, ¿ya? Considero que los males del Perú fueron remarcados por la derrota en la Guerra del Pacífico. Recuerda que González Prada es un filósofo peruano, representante del positivismo, que fue muy crítico con la élite política peruana porque, desde su perspectiva, era una élite poco preparada, poco unida, individualista, que no tenía un planeamiento, un proyecto de país, ¿no? Que desaprovechó, por ejemplo, esta época, ¿te acuerdas de la prosperidad falaz que debes haber visto en Historia del Perú? ¿Te acuerdas? Esta época de abundancia que no se supo, de la que no se supo sacar provecho, ¿no? No se invirtió en educación, no se invirtió en tecnología. Recuerda que los positivistas consideran que la ciencia y la tecnología es el motor del progreso y que solamente con una educación científica se puede preparar una generación para el desarrollo del país. Por eso González Prada, acuérdate en el discurso en el Politeama, que es un texto que a veces les hacen leer en el colegio, ¿no? Señala que los viejos ya no pueden seguir dirigiendo el país. Por eso dice, viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Te acuerdas? Él cree en las nuevas generaciones, ¿no? Pero no solamente para cambiar, transformar el país en un sentido material, político, ¿no? Sino también porque González Prada es muy crítico de la corrupción, acuérdate. Entonces él cree también que los jóvenes son esa reserva moral que requiere el país, ¿no? Por eso dice, expuso que es importante que las generaciones jóvenes reemplacen a los viejos líderes políticos del país, ya que estos representaban el fracaso de la superstición. Ojo, esto es algo positivista. Lo que los positivistas critican es la religión o todo tipo, para ellos, de superstición. La religión es un tipo de superstición para los positivistas. Por eso es que ellos remarcan la importancia de una educación tecnológica y científica, ¿no? Y de la política tradicional, mientras que los jóvenes, ¿qué representarían los jóvenes para González Prada? Las únicas alternativas posibles, ya, son la B o la E. Por ahí algunos marcaron B, ¿no? Por ahí alguien puso B, también alguien puso E, me parece. Parece que alguien había puesto E también. Ya. ¿Cuál es la clave correcta? Los jóvenes representan ¿qué cosa? ¿Un proyecto de renovación y revolución o la reserva y la renovación moral y política? Claro, muy bien, Samuel. La clave es la B. No puede ser la E por este problema, la revolución. Él no habla de revolución. Los que hablan de revolución son los marxistas. El marxismo sí habla de revolución. Otros que hablan de la revolución, ojo, por si acaso, son los anarquistas. Manuel González Prada sí fue anarquista, pero al final de su vida. Al final de su vida sí se vuelve anarquista. En los últimos años de su vida se vuelve anarquista. Pero inicialmente él no habla de revolución. La revolución es un concepto que usan más los marxistas. Pero sí habla él de la renovación moral, porque él critica mucho la corrupción de la élite política peruana. Entonces, ese tema, el tema de la corrupción y la renovación moral, sí es esencial en González Prada. Para él, la juventud representa la reserva y la renovación moral y política que necesita el país. Correcto, es la B, ¿ya? Es la B. Por si acaso, les comento esto, no te olvides que en sus últimos años fue anarquista González Prada.
tus últimos años, ¿ya? A ver, dos, dice, durante un debate universitario para elegir representantes estudiantiles, uno de los candidatos, en lugar de cuestionar las propuestas de sus contendores, señaló que no deberían postular los alumnos que tienen un bajo promedio ponderado, porque eso demuestra que carecen de capacidad para el cargo. Este estudiante argumentó con la falacia conocida como, ya, esta falacia es bastante conocida. Tú ya sabes que una falacia es un argumento incorrecto, porque lo que hacen las falacias usualmente es, en vez de refutar el argumento, este tipo de falacias, ¿no? Se centran en otra cosa, ¿no? En este caso, ¿qué está haciendo? Está señalando una característica de su contendor como algo negativo. O sea, no está refutando el argumento de su contendor, está criticando a su contendor. Dice, no, él no puede ser representante estudiantil porque tiene un bajo promedio ponderado. En realidad no lo está insultando, ¿ah? No lo está atacando. Lo que está haciendo es señalar algo que desde su punto de vista lo descalifica, pero igual es una falacia. ¿Por qué? Porque si tú vas a refutar las ideas o las propuestas de alguien, tienes que centrarte en sus propuestas, no en la persona. Si tú te vas contra la persona, estás cayendo en un ad hominem, ¿correcto? Un ad hominem. ¿Qué significa ad hominem? Contra el hombre. O sea, no estás refutando las ideas de la persona, sino que estás yendo en contra de la persona que dice esas ideas como una forma de descalificarla, descalificarla. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices es falso o lo que tú propones está mal porque no tienes la preparación suficiente. Y no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. Un representante estudiantil puede ser bueno sin necesariamente ser un buen estudiante, porque son otras características las que se necesitan para ser representante estudiantil. ¿Correcto? Es la D, es un ad hominem. ¿Ya? Este tema de falacias es un tema que vamos a ver a lo largo del curso. O sea, vamos a tener una semana donde vamos a hablar de este tema y ahí vamos a explicar con detalle, ¿ya? Así que no te preocupes. Pero estas que aparecen acá son las más conocidas, ¿no? Son las más conocidas. Vamos a continuar. A ver, dice, el mundo está ordenado por la sapientísima y óptima estructura de las cosas, y por las causas finales estamos legitimados para afirmar la existencia de un Dios ordenador, omnisciente y omnipotente, planteó Newton. Ya, esto, por ejemplo, a algunos podría confundirlos, ¿no? Porque muchas veces se cree pues que los científicos no son creyentes o no eran creyentes, pero en realidad hay muchos científicos que sí creían en Dios. Newton creía en Dios, Kepler creía en Dios, ¿no? Giordano Bruno también creía en Dios. O sea, muchos científicos han creído en Dios, ¿sí? Ahora dice, asimismo existe la fuerza de la gravedad. La observación nos da testimonio de ella. Ojo, la observación nos da testimonio de la fuerza de la gravedad. Recuerda que Newton es conocido por eso, ¿no? Por plantear la ley de la gravedad. Empero, hay una pregunta que no puede evitarse si se quiere profundizar en la cuestión. ¿Cuál es la razón, la causa o, si se prefiere, la esencia de la gravedad? O sea, ¿qué es lo que provoca? Ya, yo puedo ser consciente de la existencia de la gravedad. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Un objeto, un celular. Yo sé que si lo suelto va a caer, ¿sí? Cualquier cosa que yo suelte, yo sé que va a caer, ¿no? O sea, yo observo los efectos, ¿no? De la gravedad. Sé que la gravedad existe porque veo sus efectos. Pero, ¿qué es lo que ocasiona la gravedad? ¿Cuál es la causa de que exista la gravedad? O, como dice ahí, ¿cuál es la esencia de la gravedad? ¿Se puede ver la causa? ¿Se puede ver la esencia de la gravedad? No. Y ese es el problema. Por eso dice, mira, en verdad, respondió Newton, no he logrado aún deducir de los fenómenos la razón de estas propiedades de la gravedad. Y no invento hipótesis. No invento hipótesis. Ojo, hipótesis non fingo. No hago hipótesis. Es la célebre sentencia metodológica de Newton, que se cita tradicionalmente como irreversible llamada a los hechos.
Ojo, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Que lo que Newton plantea es que hay que remitirnos a los hechos. Lo que yo observo son objetos que caen. Ahora, ¿por qué ocurre la gravedad? ¿Cuál es la razón de que exista la gravedad? Eso no lo sé. Por eso dice Newton, hipótesis yo no hago, no invento hipótesis. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Podría especular y plantear una posible solución? Sí, pero para Newton eso ya es especulación, ¿sí? Porque yo no observo la causa. Yo observo la gravedad, pero no observo la causa. Entonces, dice, irreversible llamada a los hechos y como decidida y justificada, condena de las hipótesis o conjeturas. Ojo, sinónimo de hipótesis es conjetura, por si acaso. Lo que hace Newton es condenar las hipótesis o conjeturas, precisamente porque las piensa como conjeturas, ¿sí? ¿Por qué te menciono esto y te recalco? Hipótesis y conjeturas son sinónimos, porque van a haber varios filósofos que van a usarlo como sinónimo. Por ejemplo, un filósofo muy conocido que habla de conjeturas también es Popper. Popper dice que las hipótesis son conjeturas. Los usa como sinónimos, ¿sí? Es más, tiene un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el científico para Popper? Conjeturas y refutaciones, hipótesis y contrastaciones, ¿sí? Ahora, en este caso te están hablando de Newton y Newton condena las hipótesis. Sin embargo, dice, es obvio que Newton también formuló hipótesis, pero Newton consideró que todo, acá está, mira, todo lo que no se deduce a partir de los fenómenos debe ser llamado hipótesis. Es decir, si yo no lo observo, si es algo que no se deduce de la observación, no puedo decir que es un hecho, es una hipótesis, es una conjetura. Y las hipótesis, ojo, tanto las metafísicas como las físicas, fíjate acá, tanto las metafísicas como las físicas, ya versen sobre cualidades ocultas o mecánicas, no pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental. Profesora, pero ¿por qué habla de filosofía? No puede ocupar un lugar en la filosofía experimental. Ojo, en el siglo XVII, estamos hablando del siglo XVII porque Newton es del siglo XVII. No había el concepto de ciencia, no se usaba el término ciencia, ¿ya? En esa época, todos los científicos usaban el término filosofía natural o filosofía experimental para hacer referencia a la ciencia. El término ciencia recién va a ser usado en el siglo XVIII. En el siglo XVII se decía filosofía natural o filosofía experimental. Así se le llamaba a la física, la biología, etcétera, la botánica, ¿sí? Cual sea la causa de la gravedad, ahí está. Cual sea la causa de la gravedad, es cuestión que rebasa el ámbito de la observación y del experimento. O sea, lo que Newton nos quiere decir es que la causa de que la gravedad exista va más allá de la observación. Es algo que excede el ámbito de la observación y del experimento. Es decir, tendría que yo plantear una hipótesis, pero Newton dice, yo no hago hipótesis, yo no invento hipótesis, yo me remito a los hechos, a lo que se puede observar. Yo infiero, deduzco a partir de lo que se puede observar, pero no conjeturo. Entonces, según el pasaje citado, fíjate, es posible sostener que Newton, ¿qué podríamos inferir? A ver. A ver, ¿qué dicen? Participen, chicos, sin miedo. Si se equivocan, no hay problema. A ver, la E habría asumido la uniformidad de la naturaleza como principio ontológico. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar. Vamos a analizar todas, ¿ya?
Pero vamos a comenzar con la E, que varios dijeron la E. Dice, habría asumido la uniformidad. Ya, si tú dices asumido, significa que es un supuesto. Ha supuesto. La uniformidad era como principio ontológico, pero principio ontológico es un principio filosófico, metafísico. Y más bien lo que te da a entender es que Newton trata de huir de cualquier cosa que no sea la observación de los hechos. Por eso él dice, hipótesis yo no hago suposiciones, yo no hago conjeturas, no, yo digo lo que veo. Por eso la ley de la gravedad, ¿qué cosa es? Es una descripción de lo que ocurre con los cuerpos. No está suponiendo nada, está diciendo, así es, los cuerpos caen, atraídos por una fuerza. Ahora, ¿de dónde sale esa fuerza? Yo no sé. Por eso la E no es. La A dice, ¿reducía el saber humano a principios tomados de las Sagradas Escrituras? Obviamente no. Cree en Dios, sí. Sí habla de Dios en el texto, pero también hace una investigación de la naturaleza, una investigación científica. A ver, por ahí han puesto la B y por ahí también la C. A ver, vamos a analizar. La B dice, se habría convertido en un precursor de las ideas del positivismo lógico. Ajá, mira acá, positivismo lógico, ¿ya? ¿Qué es el positivismo lógico? Vamos a explicar un poco, ¿ya? Para los que no saben o no se acuerdan muy bien, o recién por ahí están estudiando filosofía. Mira, el positivismo lógico es una corriente de la filosofía, ¿ya? Que surge a inicios del siglo XX. En realidad, el positivismo lógico es una derivación del positivismo. El positivismo es una corriente, como vimos de González Prada, que considera que la ciencia es el motor del progreso. ¿Ya? El conocimiento científico está en la cúspide, ¿ya? El conocimiento filosófico, por decirlo así, está por debajo del científico. ¿Por qué? Por algo bien simple. Porque el positivismo considera que para que haya un conocimiento verdadero, valioso, el conocimiento tiene que basarse en los hechos, en lo que yo puedo observar, ver, tocar, medir, cuantificar. Si un hecho se puede observar, medir, cuantificar, eso es un hecho positivo, así le llaman ellos. Por eso de ahí viene positivismo. Hecho positivo, un eclipse. Eso es un hecho positivo porque se puede ver, medir, cuantificar, ¿sí? Entonces, todo lo que es observable, una célula, una enfermedad, un eclipse, una reacción química, todo lo que se puede observar, medir, cuantificar, es un hecho positivo, ¿ya? Y la ciencia se basa en hechos positivos. Ese es el verdadero conocimiento. Ahora, el positivismo lógico, ¿ya? Plantea lo mismo que el positivismo, solamente que usa la lógica como una herramienta para buscar coherencia dentro de la investigación científica. O sea, le agregan, digamos, como herramienta la lógica, pero en el fondo es lo mismo, es decir, la valoración de los hechos observables. Si tú planteas una teoría y esa teoría dice algo que se puede contrastar, que se puede verificar, entonces tu teoría es científica. Si tu teoría dice algo que no se puede verificar, por ejemplo, yo hago toda una teoría muy bonita, pero introduzco ahí el tema del alma. ¿Yo puedo observar el alma? No, no puedo observar el alma. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando es metafísica, es algo que va más allá de la naturaleza. Entonces, eso no se puede considerar un verdadero conocimiento, una teoría científica. ¿Ya? Entonces, en este caso, de alguna forma, lo que te están dando a entender es que Newton se habría convertido en un precursor de las ideas del positivismo lógico, sí, porque lo que está diciendo Newton es toda investigación debe basarse en hechos observables, es decir, en hechos positivos. Yo no puedo ir más allá de los hechos, porque eso ya sería especulación, eso ya sería metafísica. Y eso critica Newton. Eso es precisamente lo que está criticando. La C dice, rechazaba cualquier tipo de indagación metafísica como algo negativo. Mira, podría parecer, pero ¿sabes cuál es el problema? Que en el texto no te dicen que rechaza simplemente una indagación por ser metafísica, porque acá dice, mira, tanto las metafísicas como las físicas, no solamente las investigaciones metafísicas, sino las investigaciones físicas que van más allá de de los hechos positivos, o sea, de los hechos observables, también serían condenables para Newton. Por eso es que él dice, si yo me pongo a especular acerca de cuál es el origen de la gravedad, ahí yo ya estoy saliéndome de los hechos positivos, a pesar de que estoy tratando de explicar un fenómeno físico, pero ya estoy yendo más allá. Entonces, para él eso no tiene sentido.
por eso la C no es, porque no es solamente una indagación metafísica, también las indagaciones sobre la física pueden terminar derivando en algo que no es científico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es barco, la B, ¿ya? La 4. De acuerdo con el texto, la idea negativa de inventar hipótesis. ¿Por qué Newton ve como algo negativo inventar hipótesis? A ver, ¿qué nos sugiere? La idea negativa de inventar hipótesis podría sugerir que Newton, correcto, muy bien. Ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya. Les decía que acá hemos visto una lectura de epistemología, porque tiene relación con epistemología, ¿no? El positivismo lógico, las hipótesis, todo esto. Siempre viene en examen de admisión preguntas de epistemología, ¿ya? Y fíjate, acá vamos a tener otra lectura sobre epistemología también, ¿ya? Entonces, dice, en la publicación original de la obra de Revolutionibus Orbium Celestium de Nicolás Copérnico, se incluye un prólogo escrito por el editor Matías Osiander en el que presenta una interpretación no realista. Ojo, el editor, este señor Matías Osiander, presenta una interpretación no realista, sino instrumental de la teoría de Copérnico. Sin embargo, es sabido que ni Johannes Kepler ni Galileo Galilei aceptaron tal interpretación instrumentalista. O sea, estuvieron en desacuerdo con esta interpretación, ¿no? A ver, si me dicen que hay dos interpretaciones, una realista. Si se llama realista es porque lo que me están dando a entender es que es una interpretación que busca reflejar la realidad tal cual es, ¿sí? Pero este editor no me da una interpretación realista de esta obra, sino una interpretación instrumental. Y Johannes Kepler y Galileo van a estar en contra de esta interpretación instrumental. No aceptaron esta interpretación. Entonces, ¿qué puedo inferir? A ver, ¿por qué no la habrán aceptado? ¿Por qué no habrán aceptado esta interpretación instrumental? Mm. A ver, la C, algunos han puesto la C o la E. A ver, vamos a analizar primero los que me han puesto, ¿ya? C y E. Dice, la C, el propio Galileo habría priorizado el cálculo matemático sobre la evidencia empírica. Ya, pero me dan a entender que
este editor hace una interpretación instrumental de la obra, no una interpretación realista, una interpretación instrumental. Y Johannes Kepler y Galileo no aceptan esta versión instrumental, ¿no? Pues dice, ojo, pues, o sea, ¿por qué no la aceptan? ¿Por qué no aceptan la versión o la interpretación, perdón, instrumental de la obra de Copérnico? Porque si Copérnico efectivamente hubiera hecho un planteamiento que simplemente buscaba comprender ciertas cosas, pero no retratar la realidad tal cual es, de alguna forma lo que estaría dando a entender es que su obra no reflejaría la realidad, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, la C no es. La E dice, la nueva obra de Copérnico sería tan solo una ampliación con matices neoplatónicos. Pero ¿por qué una ampliación con matices neoplatónicos? ¿En qué sentido? ¿Qué tiene que ver el neoplatonismo? La clave, y algunos se dieron cuenta, es la A. Copérnico habría traicionado su compromiso de una descripción objetiva de la realidad. Claro, porque lo que te están dando a entender es que, a ver, voy a prender mi cámara ahí para explicarte un poco, ¿ya? Lo que te están dando a entender es que Kepler y Galileo no estuvieron de acuerdo con esta versión, esta interpretación instrumental de la obra de Copérnico, porque esta interpretación estaría en contra de una visión realista. Es decir, implicaría que Copérnico no presentó una visión realista, o sea, un reflejo de la realidad, ¿no? Habría traicionado una descripción objetiva de la realidad, cuando en el fondo lo que ellos creían es que Copérnico buscaba esa descripción objetiva de la realidad, que esa era la pretensión, ¿sí? Interpretación instrumental se refiere a que simplemente es una teoría que busca, digamos, solucionar ciertos problemas. A eso se refiere. O sea, ves la teoría como un instrumento. ¿Se entiende? O sea, yo creo una teoría, pero simplemente porque es útil para explicar ciertos fenómenos, para solucionar ciertos problemas que no tenían explicación. En ese sentido. Claro, más pragmático de alguna manera. Ujú, más pragmático. O sea, que tiene la única misión de resolver ciertos problemas, pero que no necesariamente el hecho de solucionar esos problemas implica que es una teoría que refleje la realidad tal cual es. ¿Sí? Porque había ese problema, ¿no? O sea, con la teoría de Copérnico se lograban explicar ciertas, digamos, ciertos problemas que no explicaba la teoría geocéntrica. Pero, o sea, simplemente se instrumentalizaba la teoría, o sea, no se consideraba la teoría como un reflejo de la realidad, sino simplemente como una teoría que me sirve para solucionar o explicar ciertos problemas, nada más. ¿Sí? Instrumental es más teórica con más libertades. Eh, claro, instrumental implicaría que es más, entre comillas, subjetiva por el lado de que trata de resolver problemas, trata de explicar ciertos fenómenos que no se podían explicar, pero no implicaría que realmente refleja la realidad tal cual es. Por eso es que ellos no están de acuerdo con eso. Ahora, lo que te quería explicar también, fíjate, acá algunos habían marcado la E, ¿no? Donde dice la nueva obra de Copérnico sería tan solo una ampliación con matices neoplatónicos. ¿Por qué la E tampoco puede ser? Mira, se dice, sería tan solo una ampliación. No, porque una ampliación significaría que en el fondo la teoría de Copérnico no era realmente una nueva visión del mundo, y sí era una nueva visión del mundo, porque la teoría heliocéntrica, a eso se refiere, ¿no? La teoría heliocéntrica planteaba que el Sol era el centro y ya no la Tierra. Por eso es una obra revolucionaria, porque lo que me plantea Copérnico es que es el Sol el centro y que la Tierra y los otros planetas giran alrededor. La teoría geocéntrica decía que la Tierra era el centro y que el Sol y los demás planetas giraban alrededor. Ahora, habla de matices neoplatónicos y esto
¿Sabes por qué es interesante? Porque en realidad el neoplatonismo va a influir positivamente en la ciencia. En realidad los renacentistas, Copérnico es renacentista, Galileo es renacentista, los científicos renacentistas son platónicos, neoplatónicos. Son críticos más bien del aristotelismo, porque Aristóteles era el filósofo de la Edad Media. El geocentrismo de Ptolomeo en realidad fue apoyado por Aristóteles. Aristóteles creía en un sistema geocéntrico y por eso es que durante toda la Edad Media y muchísimos, incluso al inicio del Renacimiento, no renunciaron al geocentrismo porque Aristóteles apoyaba el geocentrismo. El neoplatonismo es una derivación del platonismo, o sea, de la filosofía platónica, ¿sí? Es una corriente que surge en la época helenístico-romana. Después vamos a ver un poquito de helenístico-romana, que se refiere a estas escuelas, ¿te acuerdas? El estoicismo, el epicureísmo, ¿no? El escepticismo, todas esas escuelas que surgen en la época de Alejandro Magno, ¿ya? El neoplatonismo surge un poco después, pero es parte de esa época. ¿Ya? Y lo que plantea es básicamente una filosofía platónica, pero con ciertos aspectos más religiosos. Tiene unos matices más religiosos. Probablemente vamos a tener tiempo para hablar un poco de eso, ¿ya? Pero el neoplatonismo influyó mucho en el Renacimiento, muchísimo, ¿ya? A ver, ya, vamos a continuar. La pregunta 2 dice, Ludwig Wittgenstein. ¿Ya? Acuérdate que Wittgenstein también es un filósofo que viene bastante. A pesar de que no aparece su nombre en el prospecto, viene bastante. Ya. Emplea el término juegos del lenguaje. Ojo, los que ya han llevado conmigo deben saber, Wittgenstein tiene dos etapas. ¿Ya? La primera etapa de Wittgenstein es la que se conoce como lo que él plantea como la teoría figurativa del lenguaje o la teoría pictórica. Escribe el Tractatus es su obra más conocida y ahí plantea esa teoría. La teoría pictórica, ¿por qué? Porque él dice que el lenguaje es como una pintura, entre comillas, de la realidad. Cuando yo hablo, de alguna forma represento la realidad. Por ejemplo, si yo digo, mi hermanito de 3 años está jugando en la sala, mi gato negro está durmiendo en el sillón celeste, cualquier cosa. Cuando yo hablo, fíjate, y digo esto, tú te puedes imaginar un gato negro durmiendo en un sillón celeste, sí te lo puedes imaginar. El lenguaje nos permite imaginar precisamente porque la imaginación implica imágenes. Es decir, yo puedo a través del lenguaje describir un hecho de la realidad. En ese sentido, el lenguaje es como una pintura. Yo pinto, entre comillas, metafóricamente, la realidad a través del lenguaje. Hay una conexión, lenguaje-realidad, lenguaje-mundo, lenguaje-hechos. Eso es lo que plantea en el Tractatus. ¿Y por qué yo puedo pintar la realidad? Porque cada palabra tiene un significado específico que se refleja en la realidad. Gato, negro, sillón, celeste, cada una de esas palabras tiene un significado. Ahora, Wittgenstein va a cambiar su perspectiva, ¿no? Lo que se conoce como segundo Wittgenstein. Justamente esta pregunta es sobre el segundo Wittgenstein, el Wittgenstein que plantea los juegos del lenguaje. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es bien sencilla. Wittgenstein, en esta segunda etapa de su teoría de los juegos del lenguaje, va a decir, no, yo me equivoqué. Yo pensaba que el lenguaje refleja la realidad tal cual, o sea, una frase, el gato duerme en el sillón celeste, refleja una... Pero hay un problema. En realidad, si nosotros observamos cómo los seres humanos usan el lenguaje, nos vamos a dar cuenta de que el ser humano está constantemente cambiando los significados de las palabras. O sea, una palabra no tiene un significado. Por ejemplo, la palabra gato, claro, normalmente tiene significado de un animal, ¿no? Que nosotros conocemos. Pero en ciertos contextos, la palabra gato o gata puede tener otro significado, ¿o no? Claro. Incluso hay palabras que no tienen un significado, digamos, como una cosa.
¿no? O como un objeto, como un ser. Por ejemplo, auxilio. ¿Qué es auxilio? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo toco? O sea, lo que te quiere dar a entender Wittgenstein es que el lenguaje en realidad es dinámico, no es estático. Por eso es que una palabra no tiene necesariamente un significado, puede tener dos, tres, cuatro. Yo le puedo dar un significado nuevo a una palabra en un determinado contexto. Es más, eso lo vemos, por ejemplo, lo hacen mucho los delincuentes, ¿no? Cuando tienen sus códigos o sus palabras para hacer referencia a algo, ¿no? Que no quieren que los demás sepan. Entonces, ellos le crean un nuevo significado a las palabras, ¿no? O dentro de un juego de niños, por ejemplo, un niño puede decir, ahí viene el lobo, y realmente no viene un lobo, ¿sí o no? Viene otro niño que hace la función de lobo, digamos, entre comillas, en el juego. Entonces, el lenguaje, ¿qué quiere decir? Que es dinámico, no es estático. El hombre juega con el lenguaje porque le da nuevos significados a las palabras constantemente. ¿Se entiende? ¿Y por qué le llama juegos además? Porque siempre dentro de un contexto específico las palabras tienen o siguen ciertas reglas. Es decir, nosotros también inventamos reglas dentro de un contexto, dentro de un grupo, para darle significado a las palabras. Entonces, por eso Wittgenstein va a decir, el lenguaje no es estático, como él había planteado en el tratado, sino que es dinámico, es una actividad. Acá está, mira. Emplea el término juegos de lenguaje para subrayar el hecho de que el lenguaje es una actividad o una forma de vida. Por ejemplo, dar órdenes y obedecerlas, describir la apariencia de un objeto o dar sus medidas. Construir un objeto basándose en una descripción, un dibujo, narrar un suceso, especular acerca de un acontecimiento, formular y someter a prueba una hipótesis, presentar los resultados de un experimento en tablas y diagramas. La misma matemática es un juego de lenguaje, pues hacer matemática significa actuar de acuerdo con ciertas reglas. Mira, actuar de acuerdo con ciertas reglas. Por eso se llama juego. Todo juego tiene reglas, aunque sea una, aunque sea un juego muy básico, tiene reglas. Lo mismo pasa con el lenguaje. Nosotros podemos crearle reglas y por eso podemos inventar nuevos significados dependiendo del contexto. ¿Sí? Entonces, ahora, de acuerdo al planteamiento de Wittgenstein, se puede inferir que un juego de lenguaje fundamentalmente, a ver, ¿qué podríamos inferir? Claro, el primer Wittgenstein considera sobre todo el lenguaje como descriptivo. El lenguaje sirve para describir. Pero el segundo Wittgenstein ya no considera que es tan descriptivo, porque finalmente una palabra no describe necesariamente un objeto, puede tener muchos significados dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, dependiendo de muchas cosas. O sea, lo que te da a entender Wittgenstein en su segunda etapa, o sea, de los juegos de lenguaje, es que el lenguaje es dinámico, no es estático, es dinámico, ¿ya? Y una palabra o incluso una frase puede ir cambiando de significado de acuerdo a la situación, ¿sí? Claro, muy bien. Es la B, la clave es la B. Se caracteriza por ser una práctica social, por eso es dinámico, pues. No es algo estático, no es una fórmula que yo aplico, no, es algo que se va creando, se va haciendo en la realidad, ¿no? Es una práctica social guiada por reglas, por eso le llama juego. Los juegos siempre tienen reglas, aunque sea una, pero tienen reglas. ¿Ya? Muy bien. Tres. Mira, esta también es una pregunta, también es una pregunta eh, sobre epistemología. Mira, el nuevo tipo de sabio, ojo, el nuevo tipo de sabio engendrado por la revolución científica ya no es el mago o el astrólogo. Mira, me están hablando de un nuevo tipo de sabio. Ya. Engendrado por la revolución científica. ¿En qué época se da una revolución científica? Se da, ¿sabes qué? Justo en la época que acabamos de ver hace un momento, en la época de Copérnico, en la Edad Moderna. Ahí se dan las revoluciones científicas. Ya no es el mago o el astrólogo. Pregunta, si a ti te hablan de magia o de astrología, pero sobre todo de magia, ¿en qué época piensas de la historia?
La época antigua, medieval, moderna. Piensa, por ejemplo, Harry Potter. Medieval, correcto. Medieval. Eso es medieval. ¿Te das cuenta? Entonces, acá, indirectamente, mira, con algunas palabritas nada más, ya te están más o menos sugiriendo. Si te están marcando la diferencia con el mago, el astrólogo, ¿no? Y dice, ha surgido un nuevo tipo de sabio con la revolución científica. ¿De qué época te están hablando? Te están hablando de los inicios de la Edad Moderna. La Edad Moderna es una época de revoluciones científicas. El heliocentrismo, la teoría de Copérnico, de que el Sol es el centro, es la gran revolución científica de la época moderna, que va a propiciar una serie de cambios en la ciencia. Recuerda, otra característica de la ciencia moderna es la metodología, el método. En la época antigua no se usaba método científico. En la época medieval no se usaba método científico. Por si acaso, el método científico es algo que surge recién en la época moderna. Entre el siglo XV y el siglo XVI se va desarrollando el método científico, pero antes no existía. Te lo digo ¿por qué? Porque antes, por ejemplo, en la pre de San Marcos, en el centro preuniversitario se veía teoría acerca de historia de la ciencia y a veces preguntaron, ¿sí? En examen de admisión también por ahí preguntaron ciertas características de la ciencia de acuerdo a su etapa histórica. Y una característica central de la época moderna, de la ciencia moderna, es la metodología. El método, lo que nosotros estudiamos método científico, no existía en el siglo X, no existía en el siglo XII, no existía en el siglo V. Los científicos griegos no usaban método científico. Método así como tal recién surge en la época moderna. Por eso la época moderna es importante. ¿Ya? Andrea, ¿la revolución científica era un concepto exclusivo de Kuhn? No, porque, o sea, Kuhn habla de las revoluciones científicas, sí, pero no es algo solamente que usa Kuhn. Kuhn lo usa para hacer referencia a los cambios de paradigmas. O sea, cuando una teoría científica reemplaza otra teoría científica, por ejemplo, la más conocida, el heliocentrismo de Copérnico reemplazó el geocentrismo de Ptolomeo, ¿no? Esa es la revolución científica más importante de la época moderna. Kuhn habla de revolución en ese sentido, pero no es el único, no es el único que habla de revoluciones científicas. A ver, pero en la Edad Media no dominaba la iglesia. Sí, pero ¿a qué te refieres, Renata? Claro, en la Edad Media la iglesia era la institución más importante en la vida del hombre en general, ¿no? Y eso implicaba también, de alguna forma, un dominio sobre la ciencia, los conocimientos científicos. Pero ojo, eso no significa que no existieran conocimientos científicos, ¿eh? O que no hubiera investigación científica. Sí había, pero sí, efectivamente había un dominio de la iglesia, aunque muchos conocimientos científicos también los guardaban los monjes en los monasterios precisamente. ¿Por qué el renacimiento? ¿Por qué se da el renacimiento? Ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo así de pronto todos se dieron cuenta de que los antiguos conocían cosas que ellos no conocían y comenzaron a releer a los antiguos? ¿Se han puesto a pensar por qué? Porque comienzan a llegar textos de la antigüedad a Occidente. A partir de la caída del Imperio Romano de Oriente, comienzan a llegar libros, obras que se habían perdido en el mundo occidental, comienzan a llegar desde Oriente. Y también algunos textos, algunas obras, son extraídas de los monasterios, porque los que tenían, por decirlo así, el predominio del conocimiento eran los monjes, porque recuerda, en la Edad Media muy poca gente sabía leer y escribir, la mayoría de las personas eran analfabetas, los que sabían leer y escribir eran los religiosos, ¿no? Los monjes. Entonces ellos guardaban en los monasterios una serie de obras de conocimiento. ¿Mm? Sí, pues efectivamente, mira, como pone Diego ahí en el chat, en realidad van a haber muchos epistemólogos, muchos filósofos, por ejemplo, Feyerabend, ¿sí? Luego vamos a ver una pregunta de Feyerabend. Feyerabend justamente considera que no es cierta esta idea del progreso científico. ¿Te acuerdas de esta idea de progreso científico? La mayoría de personas, ¿qué piensa? Que nosotros ahorita estamos acá,
y que hace 100 años estuvimos acá, y hace 200 acá, y así, ¿no? O sea, nosotros hemos ido progresando, aumentando nuestro conocimiento acerca del universo. Entonces, lo que se sabía hace 500 años era pues nada en comparación de lo que sabemos ahora. Esa es la idea que normalmente tenemos. Y hasta cierto punto puede haber algo de razón ahí. Pero, el problema es que, como dice Feyerabend, esa idea no es tan cierta porque a veces no tenemos en cuenta cuánto conocimiento se perdió durante la Edad Media o quedó oculto durante la Edad Media. Un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo que tú puedes corroborar, ¿ah? Para que veas que en parte tiene razón Feyerabend. Es el heliocentrismo de Copérnico. Copérnico, ¿no? Que es famoso ahora y conocido por plantear el heliocentrismo, y todos creen, la mayoría, cree que Copérnico plantea el heliocentrismo por primera vez, o sea, que él crea esta teoría que plantea que el Sol es el centro, pero en realidad no. En realidad no. Copérnico en realidad lee eso, descubre eso a partir de la lectura de un científico griego de la antigüedad. O sea, en la Grecia antigua ya se había planteado el heliocentrismo. El heliocentrismo ya se había planteado siglos atrás. Si no me equivoco, es del siglo II antes de Cristo. Y Copérnico tiene acceso a un libro, una obra donde un científico griego explica esa teoría. Y a partir de ahí, él resucita la teoría, pero no es algo que se le ocurrió a él, es algo que él descubrió leyendo un texto de la antigüedad. Entonces, por eso Feyerabend dice, esta idea que nosotros tenemos que, uy, nosotros sabemos un montón y hace 500 años sabíamos mucho menos, eso es hasta cierto punto, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que en la antigüedad se sabían que se han perdido. Muchos conocimientos que se tenían en la antigüedad que actualmente ya no se tienen, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, esto de la circunferencia terrestre, cuánto mide la circunferencia, todo eso ya lo habían calculado los griegos, ¿no? Hay una serie de conocimientos de los griegos que se redescubren en la edad moderna, ¿no? Entonces, no es tan cierta esta idea, pues, de la escalerita, ¿no? Que estamos subiendo y mejorando, ¿no? Te pongo otro caso. No sé si tú has escuchado del fuego griego. Me voy a poner acá en el chat para que luego investigues si quieres, fuego griego. El fuego griego, no sé si has visto Juego de Tronos. Bueno, el fuego griego es un fuego que se mantiene vivo en el agua, o sea, no se apaga, ¿sí? Y que se usaba en la antigüedad para, en las guerras, cuando, por ejemplo, llegaban flotas de barcos y querían invadir, ¿no? Un lugar, que usaban estos, estos generales, ¿no? Usaban un fuego para quemar las embarcaciones, pero era tan potente que no se extinguía con el agua. O sea, ellos podían tirar al agua el fuego y el fuego seguía vivo hasta quemar todo, ¿no? O sea, no se extinguía por el agua. Esa fórmula del fuego griego no se sabe. Claro, lo que sale en Juego de Tronos, ¿no? Sí sale ahí precisamente en uno de los capítulos. Ya, actualmente no se sabe cuál es la fórmula del fuego griego. O sea, no se ha podido, ese conocimiento se perdió, no se ha podido replicar, pero se sabe que existió porque hay fuentes fidedignas, hay fuentes históricas que relatan cómo funcionaba el fuego griego, pero no se sabe la fórmula, no se sabe la fórmula, o sea, nadie ha podido volver a crear, digamos, ese fuego, que fue un arma militar en la antigüedad, que existió en la antigüedad. Entonces, ese es otro ejemplo de conocimientos científicos que actualmente no se poseen y que existían hace siglos. Por eso es que Feyerabend va a estar en contra de la idea de progreso científico, por ejemplo. Va a decir, ¿y progreso científico así lineal? No, no existe, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que los antiguos griegos conocían, ¿no? Y así, hay una serie de ejemplos que él pone, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué te comentaba de todo esto? Samuel dice, en el índex, ¿qué tipo de libros prohibieron? En el índex, ojo que el índex existió durante la época del Renacimiento también, ¿no? No es algo solamente de la Edad Media, es algo posterior, porque sobre todo fue promovido por la Santa Inquisición. De todo, libros políticos, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo estuvo en el índex también, ¿no? De todo tipo, ¿no? Científicos, políticos.
Cualquier libro que se alejara de digamos, del dogma de la fe católica, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar. Entonces dice, el nuevo tipo de sabio engendrado por la revolución científica ya no es el mago o el astrólogo, poseedor de un saber privado y para iniciados. Ojo, mira, ya no es poseedor de un saber privado. ¿Por qué dice esto de privado? Porque claro, en el caso del mago, el mago sí tiene un conocimiento privado, pues. Porque recuerda que el mago sabe cosas que otros no saben, ¿sí o no? ¿No? Tiene un libro, ¿no? Generalmente se representa así la magia, ¿no? Un mago con un libro que solamente él posee, ¿no? Los demás no saben qué hay ahí. Y para iniciar, o sea, para un grupo, ¿no? Pequeño grupo, un grupo reducido, ¿no? Ni tampoco al profesor universitario que comenta o interpreta los textos del pasado, sino al científico que crea una nueva forma de saber público. Ahí está, el científico, ese es el nuevo sabio, el científico que crea una nueva forma de saber público. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico debe estar al alcance de cualquiera, debe poder comprenderlo cualquiera, no es algo oculto. Por eso no es magia, pues no es algo oculto. Es algo que cualquiera podría comprender, controlable y progresivo. Una forma de saber que para resultar válida necesita un control continuo que procede de la praxis. ¿Qué es la praxis? La práctica, la experiencia. Ahí está. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que una de las características del conocimiento científico es que, a ver, ¿cuál sería una de las características del conocimiento científico? ¿Cuál sería? Claro, muy bien. Es la E. Debe ser empíricamente accesible a cualquier persona. No puede ser algo privado, algo que solamente entienda un grupito, una o dos personas, sino algo que cualquiera pueda confirmar, contrastar. Por eso actualmente, no sé si tú has escuchado de las publicaciones en revistas científicas, ¿no? Por ejemplo, Nature y esas, hay una serie de revistas científicas donde se publican las investigaciones, pues. ¿Por qué? Porque debe ser un saber público, ¿no? Y es más, cuanto más público, mejor, porque eso implica que cualquier científico en cualquier parte del mundo puede leer y contrastar, hacer, replicar ese mismo experimento que has hecho tú en su país y ver si efectivamente también cumple, ¿no? Lo que supuestamente se dice ahí. A ver, la B es una novedad moderna y surgió en el Renacimiento. No, ojo, dice, una de las características del conocimiento científico. Una de las Pregunta, ¿no hubo ciencia o no hubo conocimiento científico en la antigüedad? ¿Por qué no la ve? ¿No hubo conocimiento científico en la antigüedad? En realidad, las características del conocimiento científico son características que sobre todo se atribuyen a la ciencia moderna, eso es cierto, pero acá te preguntan, se puede inferir que una de las características de conocimiento científico podría ser que es una novedad moderna, ¿sí o no? No, pues te hablan de las características del conocimiento científico. Una de las características es que tiene que ser público, tiene que ser empíricamente accesible a cualquier persona, tiene que ser contrastable. ¿Y cómo contrasto? Solamente si yo puedo acceder a ese conocimiento. Si no puedo, si solamente lo tiene una persona, ¿cómo se va a poder contrastar? La ciencia moderna y la ciencia contemporánea se caracteriza por la publicidad, porque se publican las investigaciones, ¿sí? Podría ser cierta la B si no se refiriera a
si no se refiriera si no me pidiera característica. No del todo, porque el problema es que conocimiento científico, o sea, si hablamos de conocimiento científico, podemos hablar de conocimiento científico griego, antiguo, romano, o sea, de que ha habido conocimiento científico en la antigüedad, ha habido. Otra cosa es si cumple con las características que nosotros le damos a la ciencia moderna. Ahí sí es diferente. Por eso yo te decía, la ciencia moderna se caracteriza porque es metódica. Ahí aparece el método. En la ciencia antigua no hay método. Pero eso significa que no hay conocimiento, no. Y ese precisamente es uno de los grandes problemas de la epistemología, pues. ¿Realmente se requiere un método exacto, preciso, una serie de pasos para alcanzar el conocimiento? Por ejemplo, Feyerabend, de que te estaba hablando hace un momento, que critica el progreso científico, también va a criticar la idea de método científico, porque él va a decir, oye, pero ¿y cómo hacían investigación los antiguos? ¿Y cómo los antiguos llegaron? Por ejemplo, este científico antiguo, si no me equivoco, era Aristarco, ¿cómo él llegó a la conclusión de que el Sol es el centro del universo? No había método científico en ese. ¿Cómo llegaron a calcular la órbita terrestre? ¿Cómo llegaron a explicar una serie de cosas que luego se han vuelto a explicar en la época moderna? Ellos no tenían un método como tal, o sea, una serie de pasos estrictos. Lo que dice Feyerabend es, los científicos usan lo que está a su alcance. El científico, si tiene que violar el método científico, o sea, si tiene que no hacerle caso, no le hace caso, con tal de explicar el fenómeno, con tal de encontrar soluciones o respuestas a las preguntas que él tiene, puede omitir el método científico. Para él, el método científico, en el caso de Feyerabend, es una ilusión, es un invento, es algo de lo que muchos hablan, pero que en la realidad no se cumple. O que no, en todo caso no hay un solo método, porque también depende de la ciencia. No es lo mismo la matemática que la biología o la física, que la química o la arqueología, ¿no? No hay un método para todas las ciencias idéntico. Entonces, por eso para Feyerabend no es tan cierto esto del método, ¿no? Arquímedes, claro. Por ejemplo, Arquímedes. Hay una serie de científicos importantes en la antigüedad. A ver, Renata dice, mis las comprobaciones matemáticas como lo que hizo Pitágoras para saber la redondez de la Tierra no contaría como método. Claro, hay una serie de experimentos. Por ejemplo, Pitágoras hizo experimentos no solamente acerca de, o sea, para determinar la redondez de la Tierra, sino, por ejemplo, para también determinar, él hace investigaciones sobre la música, por ejemplo, ¿no? Para determinar los sonidos, la escala musical, la famosa escala musical, él la establece, Pitágoras. Ahí hace una serie de experimentos con vasos con agua y una serie de cosas. Desde ese punto de vista, tú podrías decir, sí, es una especie de método, porque él hace una comprobación, contrastación, ¿no? Plantea una hipótesis, pero ¿es exactamente el método científico moderno o él va creando sus propios pasos, sus propias reglas en función de lo que a él le funciona o de lo que él quiere investigar? Ese es el problema. Por eso Feyerabend va a decir, ya, digamos que hay ciertas reglas, pero en realidad el científico crea sus propias reglas en función de lo que investiga. Por eso es que no hay un método científico, sino que cada científico en todo caso ha buscado la manera que a él le funciona para entender o explicar algún fenómeno. No ha habido un método preciso, un método exacto, un método único para todas las investigaciones. Por eso es que él critica eso. Claro, si nosotros consideramos método en un sentido general, en un sentido bastante laxo, podríamos decir que también tuvieron un método o que hicieron su propio método, ¿no? Pero en este sentido moderno, de reglas precisas, por ejemplo, esto que nos enseñan, pues observación, planteamiento de problema, hipótesis, contrastación, así, en ese sentido, o sea, de 4, 5, 6 pasos, no necesariamente. Así tal cual no ha existido en la antigüedad. Eso es algo moderno. A eso me refería. Ya, mira, justo acá está Feyerabend. Vamos a leer, ¿ya? Dice, de acuerdo con Paul Feyerabend, recuerda que él es un anarquista, se le llama así,
por su crítica al método científico. ¿Por qué? Porque los anarquistas no creen en leyes, no creen en reglas, y Feyerabend va a criticar la idea de que hay reglas que se tienen que respetar para hacer investigación, o sea, que hay reglas exactas y precisas en el método científico para llegar a conocimiento científico. Él dice, no, el científico en la realidad hace lo que está a su alcance para alcanzar conocimiento, aunque tenga que ir en contra de las reglas. ¿Ya? Entonces dice, de acuerdo con Paul Feyerabend, el empirismo lógico, ¿ya? Contemporáneo, empirismo lógico es lo mismo que positivismo lógico, círculo de Viena, acuérdate, círculo de Viena, ¿ya? Debe ser combatido, ojo, y vencido si se quiere democratizar la ciencia. Mira, Feyerabend critica el empirismo lógico, considera que se le debe combatir si se quiere democratizar la ciencia, ¿ya? Es decir, que la ciencia esté al alcance de cualquiera. Dicha teoría se articula en condiciones consideradas como indispensables, o sea, el empirismo lógico, ¿no? Sería dicha teoría, ¿sí? Se articula en condiciones consideradas como indispensables para que haya ciencia. ¿Cuáles serían esas condiciones? La coherencia y la invariancia de significado. Esto. Pero ambas son condiciones restrictivas en la práctica científica real, perdón, que en la práctica científica real son desmentidas. Mira, en la práctica científica real son desmentidas y se contradicen. Voy a ponerle otro color mejor. O sea, lo que te da a entender Feyerabend es que en la realidad, en la práctica científica real, ahí está, son desmentidas la coherencia y la invariancia y se contradicen. O sea, en la realidad no encontramos esa coherencia y esa invariancia. En la realidad no. Eso es lo que pretende el empirismo lógico, pero en la realidad no se da. Según lo anterior, a ver, ¿qué me preguntan? Según lo anterior, es posible inferir que la crítica de Feyerabend asume que, a ver, ¿qué es lo que está criticando Feyerabend? La crítica de Feyerabend asume que, a ver, la C, mira, Feyerabend critica el empirismo lógico, ¿sí? ¿Ya? Cree que debe ser combatido y vencido, ¿ya? Porque dice, dicha teoría, o sea, el empirismo lógico, se articula en condiciones consideradas como indispensables para que haya ciencia. La coherencia y la invariancia significan. O sea, el empirismo lógico considera que para que haya ciencia tiene que haber coherencia e invariancia. Pero ambas son condiciones restrictivas, que en la práctica científica real, o sea, en la realidad, cuando haces investigación científica en la realidad, según Feyerabend, son desmentidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la realidad no vas a encontrar coherencia y no vas a encontrar invariancia. En otras palabras, lo que te está dando a entender es que es algo inventado por el empirismo lógico, que en la realidad no se da, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, por ahí han puesto D, vamos a ver la D. La idea de la coherencia, vamos a analizar ya. La D dice, la idea de la coherencia en la ciencia es solo posible siempre y cuando se elimine el empirismo.
Ya, pero si tú dices que la idea de coherencia en la ciencia solo es posible siempre y cuando se elimine el empirismo, quiere decir que Feyerabend está de acuerdo con la idea de que hay coherencia o que puede haber coherencia en la ciencia. Para Feyerabend es así. Mira, dice, en la práctica científica real, la coherencia y la invariancia son desmentidas y se contradicen. O sea, para Feyerabend no hay. Es un invento del empirismo lógico. En la práctica científica real no hay coherencia, no hay invariancia. ¿Por qué? Porque la realidad es diversa, la realidad no es única, no es homogénea, es dinámica, es heterogénea. Cada ámbito científico es diferente. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento? No puede haber un único método científico porque no es lo mismo investigar en arqueología que investigar en matemática o investigar en química o en paleontología. ¿Sí? Lo que quiere dar a entender Feyerabend es que es, por decirlo así, es como un molde que tú quieres imponerle a la realidad, pero la realidad no es así. A ver, la D no podría ser lo que critica y la A podría ser su opinión. La idea de la coherencia en la ciencia es solo posible siempre y cuando se elimine el empirismo. No, porque si tú dices que la idea de la coherencia en la ciencia solo es posible siempre y cuando se elimine, o sea, lo que estarías dando a entender es, si se elimina el empirismo, entonces alcanzamos coherencia, pero no, porque Feyerabend no cree que en la realidad haya coherencia. Por eso dice, en la práctica científica real son desmentidas la coherencia y la invariancia. O sea, en la realidad no hay. Nosotros buscamos esa coherencia, pero en la realidad no hay. Por eso no puede ser la D, ¿sí? Él no cree en la coherencia. La C, la práctica de la ciencia está completamente descomprometida de valores sociales como la libertad. Mm, o sea, sí critica la ciencia, pero no la práctica científica, sino él cree que la ciencia tal y como se enseña actualmente o tal y como digamos, la representa el empirismo lógico, sí está descomprometida de valores sociales como la libertad. Eso sí, pero la práctica como tal no, porque en la práctica sí hay libertad. O sea, en la realidad sí hay. La B, el ejercicio científico actual mantiene los mismos errores teóricos ya cometidos en el pasado. No, porque él no critica la práctica científica, él critica una teoría, critica el empirismo lógico. La clave La clave es la A, la uniformidad metodológica y teórica que alienta el empirismo lógico se funda en una distorsión. Se funda en una distorsión. ¿En qué distorsión, profesora? Acá está. En la práctica científica real son desmentidas y se contradicen. La coherencia y la invariancia en la realidad no existen. Lo que te está dando a entender Feyerabend es que el empirismo lógico se inventa. Eso, distorsiona la realidad no es coherente, en la realidad no hay invariancia de significado, en la realidad cada ámbito científico es diferente, por eso es que no puedes hacer un solo método para todas las ciencias, la ciencia no puede ser homogénea, por eso ahí dice, ¿no? La uniformidad metodológica, o sea, que haya un solo método, es una distorsión de la realidad. No puede haber uniformidad metodológica. Y no puede haber uniformidad teórica tampoco, ¿sí? Porque cada ciencia, cada ámbito de la realidad es diferente. Por eso, para lograr esa uniformidad, lo que hace el empirismo es distorsionar la realidad, tratando de que calce en un patrón. Eso es lo que critica Feyerabend. Es la A. ¿Se entendió mejor? ¿Qué dicen, chicos? Por ahí Sadit creo que había puesto la A, más o menos se había dado cuenta, ¿no? Ya, chicos. A ver. Seguimos, seguimos. La 5 dice, según Jean Baudin es un filósofo político, ¿ya? Se entiende por Estado el gobierno justo, que se ejerce con un poder soberano sobre diversas familias y en todo aquello que éstas tienen de común entre sí. Al igual que la nave no es más que un madero informe si se le quitan el armazón que sostiene sus lados, la proa, la popa y el timón,
¿no? Está usando ahí una metáfora, ¿no? Del mismo modo, el Estado, no, perdón, el Estado deja de ser tal si no tiene aquel poder soberano que conserva unidos a todos sus miembros. Ah, ya, o sea, para que haya Estado, mira, tiene que haber una unidad de todos sus miembros y sus partes, que convierte en un solo cuerpo a todas las familias y a todas las corporaciones. Baudin entiende por soberanía, ojo, ¿qué entiende por soberanía? Mira, ya, por eso habla de poder soberano, el Estado, ¿no? Ya. ¿Qué entiende por soberanía? El poder absoluto. El poder absoluto. Soberanía es el poder absoluto. Y perpetuo, que es propio de todos los tipos de Estado. Esta soberanía se manifiesta en especial al imponer leyes a sus miembros. Ojo, al imponer leyes a sus miembros. Voy a cambiar acá de color para que te des cuenta. Sin que estos presten su consentimiento. Pregunta, si se impone las leyes a los miembros del Estado, o sea, a ti, a mí, sin que nosotros demos nuestro consentimiento, es decir, no nos han preguntado, ¿estás de acuerdo, Alma? ¿Te parece bien o no te parece bien, María? ¿Estás de acuerdo, Jimena? No, no te pregunta, te imponen las leyes. A ver, ¿qué tipo de gobierno será ese? ¿Será un gobierno democrático? ¿Qué tipo de gobierno será? ¿Participativo? ¿Hay un contrato social, no? ¿Todos nos hemos puesto de acuerdo? No, ¿sí o no? Mm, dictatorial, ¿ah? Ojo que hay que tener cuidado en filosofía política con los términos, ¿ah? Lo que nosotros llamamos dictatorial o dictador o dictadura en la actualidad en realidad es una cierta distorsión, ¿ah? Es lo que en la antigüedad llamaban tiranía. No es lo mismo tiranía que dictadura. La dictadura, recuerda que es una institución de la República Romana. El dictador no era un tirano. El dictador tenía una función específica. ¿Te acuerdas? Claro, sería más como una monarquía, un absolutismo, ¿sí o no? Claro, porque acá te dicen, mira, el Estado tiene un poder soberano que conserva unidad de ella y dice que convierte en un solo cuerpo a todas las familias. Bodan entiende por soberanía el poder absoluto. Ahí te lo están diciendo, mira, poder absoluto y perpetuo, que es propio de todos los tipos de Estado. Esta soberanía se manifiesta en especial en imponer leyes a sus miembros sin que estos presten su consentimiento, o sea, no te consultan. Entonces, ¿cuál será la clave? Correcto, la C, pues claro, mira, y ahí está la pista. ¿Qué eres? ¿Eres ciudadano? No, eres súbdito. ¿Te das cuenta? En una monarquía no hay ciudadanos, en una monarquía hay súbditos y sobre todo en una monarquía absolutista, ¿sí o no? Súbditos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de la clave? Acá, por ejemplo, ¿no? Cuando dice al imponer leyes a sus miembros sin que estos presten su consentimiento, o sea, no me están consultando, me están imponiendo. Cuando te dicen que el poder es absoluto y perpetuo, ahí está, escasa. ¿Te das cuenta? Claro, muy bien, Renata. ¿Te das cuenta? Así ustedes tienen que ir hilando ideas. Muy bien, Renata. Entonces, Jean Baudin estaría de acuerdo. Está más en la línea de Hobbes, efectivamente, porque Jean Baudin también es un representante de la monarquía absolutista. Él también cree que la mejor forma de gobierno es una monarquía absolutista. ¿Sí? Ujú, ¿sí? María dice, cuando dice de común entre sí en el texto, ¿a qué se refiere? Ah, acá arriba. A ver, dice, se entiende por Estado el gobierno justo que se ejerce con un poder soberano sobre diversas familias y en todo aquello que éstas tienen en común entre sí. Ejerce con un poder soberano y todo aquello que éstas tienen de común entre sí. Ya, al igual que la nave, no, no, no. Se refiere al hecho de que, digamos, hay cosas que unen a esas familias. O sea, hay cosas en común. El territorio, depende, ¿no? Puede ser el territorio, la lengua, las propiedades, las tierras. Entonces se refiere a cómo este poder se impone sobre ese conjunto de familias que viven dentro de un mismo territorio.
¿sí? Claro, las cosas que las unen, pues, las cosas que las hacen parecidas. Por ejemplo, en el caso de Alemania, la lengua, las costumbres, el pasado, la historia, igual en Italia, en general, ¿no? En los países las cosas que tienen en común. Seguimos. A ver, mira, otra pregunta de epistemología, Popper. Mira, dice, la teoría del conocimiento de Karl Popper consiste en una crítica de las concepciones justificacionistas de las teorías científicas según las cuales el conocimiento científico es episteme. Ya, mira, te hablan de la teoría del conocimiento de Popper. Por si acaso, no te vayas a confundir porque alguien puede decir, profesora, pero eso no es nociología. No. Lo que pasa es que en algunos países, nociología y epistemología es lo mismo. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes estudiar nociología y dentro de nociología se estudia lo de epistemología. Para ellos es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, dice, Karl Popper consiste en una crítica de las concepciones justificacionistas de las teorías científicas según las cuales el conocimiento científico es episteme. Ya, él critica eso. Mira, conocimiento científico es episteme. ¿Y qué es episteme? Esta palabrita es una palabra griega. El primero en usar el término episteme, ¿sabes quién es? Es Platón. En este sentido, Platón dice, hay dos tipos de conocimiento, ¿te acuerdas? El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo inteligible y el mundo sensible, ¿te acuerdas de la alegoría de la caverna, ¿no? Los dos mundos. Ya. Si yo quiero conocer la verdadera realidad, ¿qué tengo que hacer? Guiarme por mi intelecto, mi inteligencia. Por eso mi inteligencia me lleva a este mundo inteligible. Salgo de la caverna. ¿Te acuerdas del mito de la caverna? Logro conocer la verdadera realidad, las esencias de las cosas. Si yo me guío por mis sentidos, como los que están aprisionados en la caverna, voy a ver sombras, voy a ver la realidad aparente, pero no verdadera, mundo sensible. ¿Te acuerdas, no? Ya. El término episteme hace referencia al conocimiento verdadero y el término doxa es opinión, conocimiento aparente. Por eso Platón dice, el filósofo, que es el que logra salir de la caverna, alcanzar el verdadero conocimiento, alcanza episteme, que es el conocimiento verdadero. No se guía de la doxa, opinión, conocimiento aparente, pero son pocos los que logran salir de la caverna y alcanzar ese conocimiento verdadero. Ahora, ¿por qué Popper critica esto? Porque esto es algo que te tienes que acordar, nunca te vayas a olvidar, ¿ah? Porque te va a servir para responder probablemente alguna pregunta que te venga de Popper. Popper es antidogmático, antidogmático, es crítico del dogmatismo. Te pregunto, si critica el dogmatismo, ¿cree que hay conocimientos verdaderos y absolutos? ¿O más bien critica eso? ¿Cree que la ciencia es falible o infalible? ¿Cree que una teoría científica es verdadera? ¿Qué pensará Popper? ¿Se puede alcanzar verdades en la ciencia, verdades absolutas, incuestionables? ¿Una teoría científica no se puede cuestionar, no se puede corregir? No, pues claro, él cree que la ciencia es falible, es perfectible. Por eso es que la ciencia está en constante progreso, ¿sí o no? Si las teorías científicas fueran verdades absolutas, ya estaría todo dicho, pues ya estaría todo acabado. ¿Ya para qué seguiríamos investigando si ya se sabe todo? No, las teorías científicas no son infalibles, son falibles. El conocimiento científico no es un conocimiento verdadero. La ciencia se aproxima a la verdad, pero está aproximándose constantemente. No es que ya alcanzó la verdad, como muchas veces uno piensa. Por eso es que Popper, como dice en este texto, critica esta idea de episteme como conocimiento verdadero. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, mira, acá te lo aclara para que veas que no me estoy inventando. Dice, las teorías científicas según las cuales el conocimiento científico es episteme, esto es, o sea, es decir, un saber que implica la certeza y la justificación de la certeza. Ahí está. Es decir, si yo creo que el conocimiento científico es una verdad, un conocimiento verdadero, un conocimiento cierto, 100% seguro,
Entonces me estoy equivocando, dice Popper, porque el conocimiento científico no es conocimiento verdadero, 100% seguro, no. La principal estrategia justificacionista, o sea, estas concepciones, fíjate, ¿ah? Justificacionistas, ¿no? La primera estrategia está representada por el inductivismo. Recuerda la crítica de Popper a la inducción. ¿Te acuerdas lo de los cisnes? ¿Te acuerdas de los cisnes? Claro, Alexia, muy bien. El falsacionismo de Popper está vinculado. Claro, por eso él dice no se puede verificar una teoría científica. Mira, presta atención acá, para que nunca te olvides. ¿Por qué el antidogmatismo de Popper está relacionado con el falsacionismo? Porque él dice, una teoría jamás se va a poder verificar, lo de los cisnes. Yo he visto un cisne blanco, dos, tres. Imaginemos que durante toda mi vida he visto 1000 cisnes blancos. Como he visto un montón de cisnes blancos y no he visto cisnes de otros colores, ¿qué asumo? Que todos los cisnes son blancos, ¿sí? Todos los cisnes son blancos. Y es más, mira, partiendo de mi experiencia, saco una conclusión general. De lo particular voy a lo general. ¿Eso cómo se llama? Inducción. De lo individual saco una conclusión general. Todos los cisnes son blancos. Inducción. Pero dice Popper, a ver, tú afirmas que todos los cisnes son blancos. ¿A partir de qué? A partir de tu experiencia individual. Pero ¿realmente se puede afirmar que todos los cisnes son blancos solamente porque tú has visto cisnes blancos? ¿O porque tu mamá, tu papá y tú han visto cisnes blancos? No, es un error. Decir todos los cisnes son blancos es afirmar como si fuera una verdad. Y yo te podría decir, ah, pero verifica pues, mira, sal, anda al parque y vas a ver que todos los cisnes son blancos. Se puede verificar. Y Popper va a decir, no, no se puede verificar. No se puede. Tú crees que se puede verificar, pero no se puede verificar. Precisamente verificar significa que esa proposición, todos los cines son blancos, es verdadera. O sea, que la experiencia le da base a esa afirmación. La experiencia individual le da base a esa afirmación. Pero el hecho de que yo vea cisnes blancos significa que ya verifiqué, no, porque verificar significa que es una verdad absoluta, que es verdad y no hay verdades en la ciencia, porque tú no has visto todos los cisnes del universo para afirmar que todos los cisnes son blancos. Y jamás vas a poder hacerlo, jamás. Por eso Popper pone el caso de los cisnes, porque fue un caso de la vida real, porque los europeos creían que los cisnes eran blancos, porque en Europa solo existían cisnes blancos, hasta que se dieron con la sorpresa que en una expedición llegaron a Australia y en un río de Australia encontraron cisnes negros. Y oh sorpresa, existían cisnes negros, que ellos no conocían, ¿no? Entonces Popper dice, así es la realidad. En la realidad pueden haber casos que tú no veas por X motivos, porque tú no eres un ser todopoderoso que ve todo, pues, ¿no? Entonces jamás vas a poder estar seguro 100% de que una teoría es verdadera. No se puede verificar una teoría. Por eso la inducción no sirve, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces, Andrea dice, eso de asumir que todos los cines son blancos porque no he visto un cine negro se considera una ignorancia. Podría, o sea, sigue una lógica similar, sí. Sigue una lógica similar, sí. Desde cierto punto de vista se puede considerar una ignorante. Claro, porque yo te podría decir, a ver, ¿tú has visto un cisne, supongamos, ¿no? ¿Tú has visto un cisne negro? No. Ah, ya, entonces todos los cisnes son blancos, porque no me puedes demostrar lo opuesto. Sí, sigue esa lógica, efectivamente, sí. Entonces, claro, el círculo de Viena, como por ahí mencionó Samuel, planteaba esto del verificacionismo, ¿no? Pero Popper va a decir, no se puede verificar una teoría. Entonces, mira, dice, la principal estrategia justificacionista está representada por el inductivismo, el cual afirma que hay un método, ¿sí? El método inductivo, que nos permite encontrar teorías verdaderas o cuando menos comprobar si una teoría dada es verdadera. Claro, para el círculo de Viena, para el inductivismo, ¿qué tengo que hacer? Planteo mi teoría, todos los cines son blancos, y te digo, pero mira, en la realidad puedes encontrar cines blancos, ¿sí? En la realidad vas a encontrar cines blancos, entonces mi teoría es verdadera, ¿ya? Ese sería el método. Para Popper no funciona así. Entonces, dice, comprobar si una teoría dada es verdadera,
En un sentido más débil, la inducción es considerada capaz no ya de establecer con certeza la verdad de una hipótesis, sino asignarle un cierto grado de probabilidad. Los inductivistas aceptan una teoría solo si puede ser justificada por datos probatorios empíricos. Ahí está, mira. Los inductivistas, que son los miembros del Círculo de Viena, aceptan una teoría solo si puede ser justificada por datos probatorios empíricos. Ya, si la realidad lo respalda, si la experiencia lo respalda. O sea, solo si puede ser comprobada o confirmada probabilísticamente. El programa inductivista eh, El programa inductivista, el intento de demostrar que las teorías científicas pueden justificarse a través del método inductivo, está destinado para Popper al fracaso. Claro, él no cree en la inducción. En efecto, tal método no existe. Ahí está, el método inductivo está destinado al fracaso. Ese método no existe, dice Popper. No hay, fíjate, no hay ningún método para descubrir una teoría científica. No ningún método para comprobar la verdad de una hipótesis científica. Es decir, tú no puedes aplicar un método para descubrir una teoría científica. No hay ningún método para comprobar la verdad de una hipótesis científica, tampoco. O sea, no puedes alcanzar la verdad. ¿Por qué? Lo que yo te dije es antidogmático. No hay un método que te pueda llevar a una verdad absoluta, porque en la ciencia no hay, en el conocimiento en general no hay verdades absolutas. Esto es ningún método de comprobación. No hay ningún método, ahí está, no hay ningún método para comprobar si la hipótesis es probable o probablemente verdadera. No hay un método. Ojo, eso no significa, recuerda, no te vayas a olvidar de tu teoría, por eso la teoría es importante. Recuerda que eso no significa que para Popper no hay ningún método para nada, no. Recuerda que Popper plantea el método hipotético deductivo, que es lo opuesto al inductivo, ¿sí? Pero eso no significa que él crea que con ese método vamos a encontrar la verdad. No, eso es otra cosa. Con el método inductivo ni el deductivo, ninguno nos lleva a la verdad. Pero él cree que si nosotros analizamos cómo han hecho sus investigaciones los científicos, vamos a darnos cuenta de que la lógica que ellos siguen es una lógica deductiva. ¿Ya? Entonces el método sí sirve, sí es útil, pero no para alcanzar verdades. Eso es lo que él está criticando acá. Entonces, de acuerdo con el texto, se infiere que la crítica de Popper al problema de la justificación consistía en recuerda que Popper es antidogmático, no hay conocimientos verdaderos. No hay teorías científicas verdaderas, no hay teorías filosóficas verdaderas. Ojo que Popper sí valora la filosofía, a diferencia del Círculo de Viena. Pero sea ciencia o sea filosofía, no hay teorías científicas verdaderas para él. Entonces, a ver, presentar un balance de fracaso de la teoría de conocimiento de algunas disciplinas, no habla del fracaso de la teoría de conocimiento. La epistemología, a eso se refieren, ¿no? En realidad no es una disciplina fracasada para él, ¿no? Sino un enfoque que es el inductivista, ese enfoque sí está mal para él, ¿no? Es incorrecto. La B, demostrar que solo un método refutacionista podría, ya, método refutacionista alguien diría, ya, sí, esto es Popper, podría conseguir un conocimiento verdadero. ¿Él cree que se puede conseguir conocimientos verdaderos? No, por eso no puede ser la B. C, analizar las falencias de la inducción para reformularla en una alternativa mejorada. O sea, él quiere salvar la inducción, mejorarla. No. D, exponer las enormes dificultades de esta es la clave. Muy bien. Exponer, lo que busca Popper es mostrar
las dificultades para demostrar con certeza que las teorías científicas son verdaderas. No se puede demostrar. Es imposible demostrar con certeza que las teorías científicas son verdaderas. No se puede lograr eso. Es la D, correcto, es la D. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Refutar la idea de un método científico por lo que consideró que tal método no era necesario ni útil. No, él cree que sí debe haber un método. ¿Sí? Refutar, refutacionismo, sí. ¿No? 7. A partir de sus críticas a la concepción de la ciencia, ahí está, a partir de sus críticas a la concepción de la ciencia en clave inductivista, se puede inferir que Popper, a ver, ¿qué podemos inferir? Claro, pues, muy bien, es barco. Tuvo una concepción de la ciencia como conocimiento conjetural y falible. Profesora, conjetural, sí. ¿Por qué? Porque recuerda, conjetura, ¿qué significa? ¿Qué significa conjetura? Conjetura significa hipótesis. El conocimiento científico es hipotético y por lo tanto es falible, porque así como es hipótesis, podría responder provisionalmente una pregunta, podría ser que con el tiempo se descubra que esa respuesta no era la correcta y se cambie de respuesta. Muy bien, es la B, barco. ¿Te das cuenta? Si tú tienes bien clara la teoría, es más fácil responder las preguntas. ¿Te das cuenta? 8. Para Thomas Kuhn, el descubrimiento empieza con la toma de conciencia de una anomalía. Ojo, el descubrimiento. Thomas Kuhn también es un filósofo que viene mucho en examen de admisión, ¿ya? Recuerda que él es un físico, en realidad él era físico, profesor de física en una universidad de Estados Unidos, y luego comienza a estudiar filosofía, historia de la ciencia primero, y luego se mete a la filosofía, pero él era físico de profesión. El descubrimiento, mira, el descubrimiento empieza con la toma de conciencia de una anomalía. ¿Qué es una anomalía? La anomalía, ¿sabes qué? Es un fenómeno que no se esperaba. O sea, es un fenómeno que no tiene explicación a partir de la teoría. Pero si yo tengo una teoría sólida, voy a tratar de darle una explicación. Entonces yo podría modificar en parte mi teoría para explicar ese fenómeno. La anomalía, repito, es un fenómeno inesperado, ¿no? O sea, un fenómeno que no calza con la teoría que yo tengo, ¿ya? Entonces, el descubrimiento empieza con la toma de conciencia de una anomalía, o sea, con el reconocimiento de que la naturaleza en un cierto sentido ha violado las expectativas. Claro, o sea, la realidad, la naturaleza está yendo en contra de lo que debería ser. Por eso es una anomalía, es algo anómalo, es algo extraño, es algo raro, es algo que no debería ocurrir, pero que ha ocurrido. ¿Entiendes? Entonces, ha violado las expectativas suscitadas por el paradigma. Profesora, ¿qué cosa es paradigma? Paradigma es una teoría científica. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial de Einstein es un paradigma. El heliocentrismo de Copérnico es un paradigma. La teoría evolucionista de Darwin es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Una teoría científica que es la que predomina en una época. Por ejemplo, la teoría evolucionista es la teoría que se impuso, que es como la reina, digamos, de la biología, porque es la teoría que mejor explica una mayor cantidad de fenómenos biológicos. ¿Entiende? ¿Sí? Igual en la astronomía, dependiendo de la ciencia. Cada ciencia, desde el punto de vista de Kuhn, tiene su paradigma. Aunque hay ciencias que son más recientes que quizás no tienen paradigma. Por ejemplo, la psicología. La psicología no tiene un paradigma que se haya impuesto sobre los demás, ¿sí? Pero en las ciencias antiguas, como la astronomía, por ejemplo, la biología, sí hay paradigmas. Paradigma, repito, es una teoría científica que, un modelo científico que se ha impuesto, ¿ok?
que es el que, con el que todos trabajan, digamos, el modelo que todos usan, todos los científicos usan. Entonces, la anomalía viola las expectativas de la teoría, o sea, es un fenómeno que no cuadra con la teoría, ¿no? Mira, que dice que regula la ciencia normal. Profesora, ¿qué es la ciencia normal? Ya, voy a prender mi cámara para explicarte esto, porque eso sí te lo voy a explicar con detalle. Mira, en realidad es fácil. Imagínate que el paradigma o la ciencia tiene un ciclo, cumple como un ciclo de vida, ¿ya? Entonces, cuando una teoría científica se ha impuesto y ya todos la aceptaron y dijeron, ya, tiene razón. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial de Einstein, ya. Cuando Einstein recién formuló su teoría, no creas que todo el mundo la aceptó y dijo, ah, Einstein es un genio. No, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo. Pero pasado el tiempo, llegó un momento en que ya sus hipótesis fueron confirmándose, o sea, se encontraron varias confirmaciones de lo que él planteaba. Y ahí es cuando ya llegó un momento en que todos la aceptaron. Cuando todos la aceptan, ese es el periodo de ciencia normal. Es decir, todos los científicos la asumen, por decirlo así, entre comillas, como la verdad. Ah, ya, esta teoría funciona. Ya, todos vamos a trabajar con la misma teoría. Porque si cada uno trabajara con su propia teoría, sería un zafarrancho. Todos tenemos que coincidir para poder compartir los resultados y que el conocimiento crezca. Entonces, todos se ponen de acuerdo y todos trabajan con la misma teoría. Igual el heliocentrismo de Copérnico, por ejemplo. Ya. Entonces, la fase de ciencia normal es cuando la teoría funciona. Todos trabajan con la misma teoría. Durante ese periodo, igual van a aparecer fenómenos inexplicables, anomalías, ¿ya? O sea, fenómenos que contradicen la teoría, que no deberían estar ahí. Tú dices, pero ¿por qué ocurre esto? No debería ocurrir esto. Ya, pero eso es normal en la ciencia. Ojo, durante cualquier periodo de la ciencia es normal que aparezcan fenómenos inexplicables. Siempre hay fenómenos que no se pueden explicar. Ya, ahora, eso no es problemático, siempre y cuando tú trates de ver si hay algún error en la teoría que podría modificarse para entender ese fenómeno. Ahora, cuando sí hay problemas es cuando ya aparecen demasiadas anomalías, o sea, cuando aparecen muchos fenómenos que la teoría no puede explicar y cada vez se acumulan más y más y más y dices, uy, no, acá la teoría está fallando. Entonces esta teoría está mal, ya me veo en la obligación de cambiarla por otra. Ese periodo, cuando tú ya sientes que la teoría no te está ayudando, no te está sirviendo, ya ha acumulado demasiadas anomalías, ese es el periodo de la ciencia en crisis. La ciencia está en crisis cuando ya no responde, cuando ya no explica los fenómenos. Ese periodo puede durar mucho tiempo, la ciencia puede estar en crisis en 10 años, 20 años, 30, 40 años, hasta que aparezca otra teoría que sí logre explicar esos fenómenos que no explicaba la teoría anterior. Cuando aparece esa teoría y reemplaza el antiguo paradigma, ahí se da la revolución científica. Ese es el periodo de revolución científica o ciencia revolucionaria, cuando se da el cambio de paradigma. Una vez que el paradigma ya se establece y ya nadie lo cuestiona y todos trabajan con ese paradigma, ciencia normal y así, ¿no? Es como una especie de circo, ¿ya? Entonces, periodo de la ciencia normal cuando todos trabajan con el paradigma, ¿ya? Todos trabajan con el paradigma. Entonces, en el periodo de ciencia normal pueden aparecer anomalías, pero yo puedo revisar mi teoría para ver qué cosa está fallando y modificarla para que pueda explicar esa anomalía. Andrea dice, ¿la ciencia normal es dinámica? ¿En qué sentido? Dinámica en el sentido de que, o sea, la ciencia normal es el periodo del paradigma donde todos están de acuerdo con el paradigma, todos trabajan con el mismo paradigma, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que el paradigma no pueda modificarse, sí se puede modificar. En ese sentido sí sería dinámico, en ese sentido, que se puede modificar, sí. Entonces, mira, dice, ya, suscitadas por el paradigma que regula la ciencia normal, continúa después con una exploración más o menos extensa del área de la anomalía. Claro, hay que analizar, ahí está, hay que analizar la anomalía, ¿ya?
el área de la anomalía. Y solo termina cuando la teoría paradigmática ha sido readaptada. Ojo, mira, readaptada. O sea, yo puedo cambiar, modificar mi teoría, readaptarla. ¿Para qué? Para que aquello que parecía anómalo, mira, aquello que parecía anómalo llegue a ser aquello que esperamos. O sea, yo puedo modificar mi paradigma, ¿sí? Readaptarlo para que ahora sí se pueda explicar esa anomalía desde el paradigma. Entonces, fíjate lo que te van a preguntar. Dice, de acuerdo con lo anterior, determina el enunciado que contiene las afirmaciones correctas. A ver, ¿cuáles son correctas? Uno, las anomalías conducen necesariamente a una revolución científica. Necesariamente. A ver, ¿qué me dice el texto? Yo puedo modificar mi paradigma, readaptarlo para que explique la anomalía que ha surgido. Entonces, yo tengo que necesariamente reemplazar paradigma. O sea, ojo, revolución científica es cuando cambio, cuando me voy de un paradigma a otro. Necesariamente tengo que cambiarlo, tengo que perdón, cambiar el paradigma por otro paradigma si hay una anomalía. No, no necesariamente, porque puedo readaptar, puedo modificar mi paradigma, no abandonarlo, no dejarlo, readaptarlo para que explique. Entonces, no necesariamente me lleva a una revolución científica cuando, recuerda, cuando las anomalías se acumulan, cuando ya hay demasiadas, ahí sí, pero no me está diciendo eso. Dos, ¿la ciencia normal es capaz de explicar los fenómenos naturales? Sí, porque la ciencia normal es cuando yo uso un paradigma para explicar los fenómenos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿explica los fenómenos de la naturaleza astronómicos? Sí. ¿La teoría de la evolución de Darwin explicaba los fenómenos naturales? Sí. ¿Ya? Ese sí. Tres, la solución de las anomalías amplía la explicación científica. La solución de las anomalías sí, porque si yo puedo explicar a partir de mi teoría, puedo explicar por qué ocurre un fenómeno, obviamente lo que estoy haciendo es aumentar el conocimiento de la naturaleza. ¿Sí o no? Claro, estoy aumentando el conocimiento de la naturaleza. Entonces, 2 y 3 son correctas. 4, un paradigma no identifica anomalías al ser considerada ciencia normal. No, en el paradigma sí se identifican anomalías. Sí se identifican, claro, sí. María Rosa, cuando dice readaptarlo, claro, es modificarlo, pero no es cambiar por otro. Es simplemente ajustarlo. Ahí está, ajustar el paradigma. Porque un paradigma está compuesto de una serie de hipótesis y de planteamientos. Entonces puede ser que simplemente baste con ajustar una parte del paradigma, o sea, modificar una parte pequeña. Y con eso ya se resuelve el fenómeno, ya se explica el fenómeno que antes no tenía solución. Entonces la clave es la E, 2 y 3. ¿Sí? No, no sería cambiar. Cuando se da el cambio de paradigma es la revolución científica, ajá, la ciencia revolucionaria. Pero acá se habla de readaptarlo, es decir, simplemente se modifica una parte nada más. ¿Para qué? Para que ahora aquello que parecía anómalo llegue a ser algo explicable, ¿sí? O sea, un paradigma no necesariamente se tiene que cambiar si aparece una anomalía. Se tiene que cambiar cuando ya hay demasiadas anomalías, cuando ya veo que no funciona, ¿no? Que ya no me está solucionando los problemas. Ahí, recién. Em, Andrea dice, las anomalías conducen a la modificación de paradigmas o el cambio de estos y ahí recién sería... Sí, recién cuando se da un cambio de paradigma, un cambio de teoría, ahí recién se da una revolución. Pero eso, como te da a entender el texto, no surge, no se da porque haya una anomalía, es cuando ya se acumulan, cuando ya hay muchos fenómenos. Ahí la ciencia entra en crisis, ¿sí? Cuando ya hay muchos fenómenos que no se pueden explicar a partir de la teoría. Y se da la revolución cuando ya aparece un nuevo paradigma que sí logra explicar. ¿Ya? Alexia dice, si se identifican las anomalías, lo que no se puede solucionar con el paradigma interno. Claro, o sea,
Cuando ya aparece una anomalía, lo que el científico quiere es seguir usando el paradigma, porque cambiar de paradigma no es fácil. Como te dije hace un momento, para que aparezca un nuevo paradigma, a veces pasan décadas. Entonces, no es que el científico dice, ay, hay que cambiarlo, porque no se puede cambiar así nomás. Entonces, el científico va a tratar de salvar el paradigma. ¿Y cómo lo salva, por decirlo así? Modificando aspectos, partes del paradigma que puedan resolver o dar explicación a esos fenómenos, sin cambiarlo todo, ¿sí? Por eso simplemente se readapta o se reajusta, digamos, ¿sí? Ederson, buena pregunta. Miren la pregunta de Ederson. ¿Para la revolución científica se requiere, además de anomalías, un cambio generacional o con lo primero basta? Buena pregunta. Efectivamente, lo que dice Kuhn es que por eso, precisamente, es que no es fácil cambiar un paradigma. Para pasar de un paradigma a otro, usualmente tiene que haber un cambio generacional. Es decir, los científicos jóvenes son aquellos que pueden crear un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque los científicos viejos ya están acostumbrados al antiguo paradigma. Entonces, ellos no van a encontrar la solución, no van a poder, porque ya están tantos años, décadas trabajando con el mismo paradigma que no van a encontrar la manera de salir. Entonces, por eso les decía, la ciencia puede estar en crisis, por eso esto de las anomalías no es que ya se acumulan las anomalías y ya inmediatamente surge un nuevo paradigma, no. Tiene que aparecer un científico que sea capaz de crear un nuevo paradigma. Por ejemplo, en el caso de Einstein. A ver, ¿qué edad tenía Einstein cuando formuló la teoría de la relatividad general y luego la teoría de la relatividad especial? ¿Alguien sabe qué edad tenía Einstein cuando formula sus teorías? ¿Alguien sabe? Einstein, si no me equivoco, tenía 31 o 32 años. O sea, era jovencito. Para ser un científico, 31 o 32 años era joven. No era un científico de 50 años. ¿Eh? Y Popper lo pone de ejemplo a Einstein, porque dice precisamente, esa es la prueba, el mismo Copérnico, cuando establece el heliocentrismo y otros, ese tipo de científicos que crean paradigmas nuevos, ¿sí? Que crean paradigmas nuevos son científicos jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente son aquellos que no están, por decirlo así, tan acostumbrados al paradigma viejo. Entonces, como están con la mirada fresca, por decirlo así, no están tan condicionados, no han trabajado décadas pues con un paradigma antiguo, pueden ver cosas que los viejos no ven, por decirlo así, ¿no? O sea, pueden encontrar soluciones que los otros no pueden encontrar. Efectivamente, Samuel, él publica en 1905 su teoría de la relatividad general. Y recién en 1920 comienzan a tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer comprobaciones de sus hipótesis. Pero él lo publica joven, ¿no? 31 años, creo, 30, 31 años. ¿Sí? Efectivamente, por eso es que tiene que haber un cambio generacional, sí, también es importante. Por eso es que te decía, la ciencia puede estar en crisis décadas hasta que no aparezca un científico que le dé, que pueda formular una nueva teoría. ¿Sí? Samuel dice, y lo curioso es que no ganó el Nobel por eso, sino el efecto. Sí, pues, efectivamente, no ganó el Nobel por la teoría de la relatividad en realidad. Ujú. Ya, chicos, ¿se entendió mejor este tema? ¿Lo han entendido mejor? Yo sé que es un tema un poquito así pesadito, ¿sí? Pero así ya explicando con un poco más de detalle se puede entender, ¿no? Ya. Vamos a hacer, ah, hoy ya estamos en la hora, ¿no? Estamos en la hora. Ya, ya chicos, no se preocupen, miren. Traten ustedes de resolver estas preguntas que faltan solos. La próxima semana yo les voy a dar las claves, ¿ya? Yo les voy a dar las claves. Pero traten de ustedes resolverlas solos, ¿ya? No se preocupen, la próxima semana ustedes me hacen acordar, comenzando, ya Dana, me hacen acordar para darles las claves, para que ustedes puedan contrastar, ¿ya? Comenzando la clase me avisan, me hacen recordar y ahí yo les doy las claves, ¿ya? Ya chicos, entonces ahora sí me despido porque ya tienen su otra clase, yo también tengo que entrar a la siguiente. Ya nos vemos, ¿ya? Cuídense mucho. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido un poco
Ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.